Eh, ¿Todavía no, ingeniero? ¿Puede ponerle modo presentación? Ajá, Ahí, ahí. ahí Todavía está en modo no, presentación. todavía no lo puedo visualizar, o quizás esta es mi conexión. Por favor, pueden comentar en el chat si es que ustedes A lo ver, pueden por ver favor, en ¿me modo pueden presentación. ayudar, apoyar? Si ya está en modo presentación. No están comentando, ingeniero. Ya, un ratito, por favor. Vamos a Ujú. ver qué pasa acá. Recuerden, profesionales, que las preguntas con respecto a la clase de hoy de igual manera es al final, van a tener un tiempo estimado para que hagan las preguntas al ingeniero. Y después de eso, yo les voy a absolver todas las dudas que puedan tener acerca de la certificación, de su aula virtual y todo el respecto. ¿Ya está en modo presentación? Disculpe. No, ingeniero. Mm, A ver, un Si ratito. no, deje de presentar y presente nuevamente. A veces pasa. A ver, por favor, sí. Ujú. Vamos a hacer Presente eso. como que toda su pantalla presente para que se pueda visualizar. Sí. Ujú. Pantalla completa. Ya, ahí sí pueden ver. Sí, ahora sí, ingeniero. Ahora Ya, sí se puede visualizar. correcto. Entonces, empecemos. Bueno, buenas noches con todos. Es un gusto poder saludarles y darle la bienvenida a este curso de inspección basada en riesgos. Vamos a mirar o enfocar el tema relacionado a la inspección basada en riesgo, enfocado al API 580, 581, y un poco el tema de ver la gerencia de riesgos operacionales, ¿no? Mi nombre es Luis Enrique Carrasco Vega, como ya me presentó Denise, yo soy ingeniero mecánico electricista colegiado, ya aproximadamente tengo 20 años en el sector petróleo, gas, energía, infraestructura. He llevado cursos de especialización en energía. Actualmente estoy laborando en la empresa Distriluz como director en el tema con respecto al tema de ver la parte de operación, mantenimiento, y la parte de proyectos en todo el ámbito de las concesiones que genera el área corporativa de Distriluz, ¿no? Como ustedes saben, bueno, la energía dada por Distriluz se da por 4 concesionarias eléctricas, ¿no? En este caso, Electronorte, el ENSA, Electrocentro y Hidrandina, ¿no? He tenido la oportunidad de desempeñarme en posiciones como liderazgo en la parte de ingeniería, como gerente de proyecto, especialista en desarrollo de negocios, ¿no? He elaborado y he liderado empresas en Perú y América. He tenido una maestría en gestión de la energía, últimamente con la Pontificia Universidad Católica del Perú y la G Montreal Canadá, ¿no? Y bueno, básicamente el tema digamos, del enfoque, el propósito digamos, de este, de este diploma o de este objetivo, de esta inspección basada en riesgos, es básicamente comprender los conceptos principales del RBI, ¿no? Apreciar esos beneficios del RBI, interpretar y comunicar los resultados, ¿no? Tenemos que ver un tema de resultado y análisis en función a la probabilidad y la consecuencia, ¿no? Mm, Yo, en el transcurso digamos, del, de lo que voy pasando la diapositiva, lo voy explicando. Ahora vamos viendo los temas a tratar el día de hoy, que básicamente va a ser conceptos para que tengan muy claro el tema de lo que es el RBI, ¿no? La sesión 1. ¿En qué basa la sesión 1? Es fundamento de la inspección basada en riesgo, que es el RBI. La agenda, como, bueno, entiendo que son una bastante cantidad de alumnos. Bueno, yo ya me presenté. Sé que Denise ha dado la primera presentación y dentro de ello ha dejado constancia pues que los interesados son, digamos, en el ámbito profesional, estudiantil y personas en general, ¿no? Mi experiencia, como ya le indiqué, ¿no? Actualmente yo laboro en la empresa Grupo Estriluz, en la empresa distribuidora de energía del área de gerencia corporativa. No tengo bastante experiencia en el tema de la distribución y transmisión de la energía, ¿no? Y el rubro petróleo y gas, ¿no? Bueno, en la presentación básicamente el día de hoy estaba basado en lo que es los conceptos esenciales de la inspección basada en riesgo, ¿no? La relación entre
lo que es el ASME, qué es el ASME, el API, a qué se refiere el API, ¿no? El enfoque tradicional versus el enfoque basado en riesgos, los beneficios de implementar un programa de RBI y las terminologías que deben tener claro, que son conceptos claves como es daño, la falla, la probabilidad y la consecuencia, ¿no? Que está muy, muy relacionado con el tema de la expresión basada en riesgo, ¿no? Que generalmente dicta esta guía que es el API 580, ¿no? Y el ciclo de vida de los equipos industriales. La sesión 1, fundamentos de la inspección basada en riesgos. Antes de ello, quería también indicarles, vas a tener un break pequeño, no más de 5 minutos, de repente para ir al baño, tomar algo, ¿no? De repente son 7:44, la clase dura hasta las 9 de la noche, 8:30 yo creo que podría ser, como para poder tener un breve lapso, ¿no? Vamos a estudiar un poco el riesgo y la historia, porque digamos, la inspección basada en riesgos está básicamente relacionado mucho con la consecuencia y la probabilidad, porque el riesgo es la probabilidad, es la falla de la probabilidad por la consecuencia, ¿no? Entonces, este origen del riesgo se va desde 1687, por Edward Lloyd, ¿no? Abrió una cafetería en Londres, lugar para intercambiar la información en transportes, ¿no? Se convirtió en el centro mundial, durante mucho tiempo de gestión, y por esa época, bueno, la gestión de riesgo empezó con la industria de seguros, ¿no? La definición del riesgo. ¿Qué es el riesgo? La mayoría del riesgo es la posibilidad en que ocurran las consecuencias adversas, ¿no? Sin embargo, en este punto de vista demasiado estrecho, hay una posibilidad de obtener beneficios para subir el riesgo, porque el riesgo también hay riesgos que son positivos dentro de este ámbito, ¿no? Es por ello que hay una definición más amplia del siguiente, ¿no? El riesgo es la incertidumbre del resultado futuro, dice. Es importante abordar este tema de los riesgos, ¿no? Como le hablaba, un riesgo de oportunidad es un evento probablemente que tenga un impacto positivo, ¿no? La oportunidad del hidrógeno limpio, en este caso para países ricos en hidrocarburos. Este es un ejemplo muy, muy cierto. Hay una oportunidad de poder expandir las energías limpias, ¿no? Digamos, el tema de limitar el calentamiento global de 1,5 grados, ¿no? Que se están dando en todos los países digamos, de todo el mundo, y donde ellos tratan de poder, de alguna manera, encaminar, digamos, la sostenibilidad, el tema limpio, las energías renovables, para poder convertir un desafío en una oportunidad, ¿no? Es un tema, un papel fundamental para la descarbonización, ¿no? Ahora se está viendo mucho el hidrógeno verde en la parte del Asia, en la parte de Europa, ¿no? Donde este cambio de transición opera mucho y es una oportunidad para que de alguna manera los países ricos en temas de hidrocarburos, porque el API, digamos, el RBI está básicamente enfocado mucho en el tema de hidrocarburos, ¿no? Y en este caso, los países ricos en estos temas de hidrocarburos, bueno, tratan de poder tener una transición con este equipo, con este elemento, ¿no? Las dimensiones de la incertidumbre. ¿Cómo podemos ver este tema de la incertidumbre en posibles rangos, ¿no? Y en probabilidades, ¿no? Los rangos posibles pueden ser conocidos o desconocidos. La probabilidad de ocurrencia de un resultado también puede ser conocido o desconocido. Los ejemplos, por ejemplo, aquí en el tema de la comisión de una central térmica, el rango de posibles resultados siempre va a ser conocido, la probabilidad de la ocurrencia de un resultado también es conocido, ¿no? En el caso de un pipeline, en un oil steam, un ground steam, que en el rango posible de resultados es conocido y en la probabilidad de ocurrencia del resultado es conocido, ¿no? El desastre nuclear de Chernóbil, por ejemplo, son rasgos o posibles resultados desconocidos, ¿no? Las probabilidades son desconocidos porque en un momento es algo que no se tuvo digamos, como probabilidad, ¿no? Es algo, un rango muy remoto, ¿no?
Entonces esto puede ocurrir en cualquier momento. Entonces son algo desconocidos, son incertidumbres que se dan en el mercado. Igual también un ejemplo muy grande de la incertidumbre. También podemos, ahora mismo, el dólar, por ejemplo, es un tema de riesgo, ¿no? Si nos vamos ahora al tema económico, ¿no? Y podemos hacer una comparación, el tema del dólar ahora está bajando, ¿no? Está llegando a 3.30. Entonces, imagínense, hace como un año y medio, el tema de la incertidumbre, o sea, ese tema de que el dólar de alguna manera puede fluctuar hacia arriba o hacia abajo, ¿no? No sabemos, o mantenerse firme. Entonces, ese es un tema de incertidumbre. Y si volvemos hace como un año y medio, el dólar estaba casi en 3.80. Entonces, ahora ha bajado. Entonces, esos cambios bruscos de incertidumbre son a consecuencia de varios factores, ¿no? Varios factores que tengan esa probabilidad y que ese tema pueden ser tanto locales, ¿no? Propias de un país o también mundiales, ¿no? Y eso también afecta demasiado. Entonces, se vuelve un tema de dimensión de incertidumbre, porque es algo desconocido, no sabemos, ¿no? No sabemos. Lo que sí podemos hacer es tener un tema digamos, de prospecto, ¿no? De mirar el tema del balance hacia atrás, el background, digamos, de un historial de 10 años hacia atrás, para verificar y hacer, digamos, unas probabilidades, unas matrices, un tema digamos, de evaluación, para poder verificar si en un horizonte temprano, medio, podríamos descubrir si esto de alguna forma podemos verificar, ¿no? Si ahora con la inteligencia artificial podemos verificar, no al 100%, pero probablemente en una etapa, ¿no? Digamos, el del 80 o 70%, ver cómo, de acuerdo al historial que tengamos, cómo podemos hacer un prospecto, ¿no? Entonces, y poder ver que de alguna manera esa probabilidad pues sea un poco más certera, pero sin embargo esto se vuelve muy, como con el tema de incertidumbre, se vuelve desconocido, ¿no? La dimensión del riesgo, ¿cuánto tiempo estaremos en riesgo? ¿No? Eso nos hacemos la pregunta, ¿cuánto tiempo estaremos en riesgo? El tiempo, ¿no? El riesgo lo podemos, ahora lo vamos a ver más adelante en las próximas clases, pero siempre el riesgo es la probabilidad por la consecuencia, ¿no? Y estas probabilidades tienen bastantes factores, de alguna manera, bastantes frecuencias, y vemos que al final nos da como consecuencia un efecto, una causa, ¿no? Entonces, no sabemos en el tiempo qué tiempo podremos estar en riesgo, ¿no? ¿Qué tan grande es probable que sea el riesgo, el tamaño? No sabemos si el daño, el riesgo es pequeño, es grande, de repente es limitado. No podemos saber, tendríamos que hacernos las preguntas, qué tan grande o probable que sea el riesgo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que ocurra? Esa es otra pregunta que nos hacemos. ¿Qué probabilidad ocurre? Pero si nosotros no hacemos el tema de los factores, sacamos las evidencias, verificamos las consecuencias, hacemos una inspección, ¿no? Muy detallada, muy evaluada, ¿no? En función cuantitativas y cualitativas, para probar, ¿no? Para verificar esa probabilidad, ¿no? Ahora, el riesgo simple, entender su complejidad, también nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Cuántos tipos de riesgos están involucrados, interrelacionados? Ahora, ¿cuánto nos costará abordar esa rentabilidad? Ese es otro tema de verificar digamos, el tema del riesgo, ¿no? Porque el riesgo es un costo, estimados alumnos, porque ese impacto que trae puede ser positivo o puede ser negativo, ¿no? Según la dimensión del riesgo que actúa, que está dentro digamos, de un proyecto, de la parte ambiental,
de la parte social, de la parte financiera, de la parte económica, de la parte del mantenimiento. En fin, el riesgo siempre va a ser una probabilidad de impacto, y el impacto es una probabilidad o acción que podemos rechazar, porque el riesgo podemos rechazarlo, podemos transferir ese riesgo también, y también podemos aceptarlo. Como también al final, si nosotros hacemos los controles específicos y las evaluaciones, podemos mejorar ese impacto y mitigarlo al final, ¿no? A través de los controles. Por eso se saca esas secuencias para que de alguna manera uno pueda tener una matriz, un impacto, sea positivo o negativo, ¿no? Entonces, digamos, dentro del cuadrante para ver una probabilidad versus el impacto, ¿no? Porque eso trae costos. Eh, nos trae de alguna manera costes que nos van a afectar en un proyecto, nos van a afectar en la economía, nos van a afectar en el tema ambiental y social, ¿no? El riesgo del mantenimiento preventivo. Ahora, si vamos desde el punto de vista del mantenimiento preventivo, porque está relacionado un riesgo, pero dentro de un mantenimiento está relacionado, dentro dentro del RCM, del mantenimiento centrado en confiabilidad, porque el confiabilidad va adecuado, es inherente al riesgo, ¿no? Es el potencial de crear defectos mientras se ejecuta la tarea de mantenimiento preventivo, ¿no? Ahora, estos defectos provienen primariamente de errores humanos cometidos durante las tareas de mantenimiento preventivo. Entonces, hay que verificar esos defectos, hay que evaluar primero el error, ¿no? Porque a veces dentro del mantenimiento preventivo cometemos errores, ¿no? Y dentro de esas tareas. Entonces, estos defectos tenemos que de alguna manera ir controlándolos para poder sacar sus controles, sus acciones, ¿no? Regulaciones. El riesgo de mantenimiento preventivo como regulación. Falta de apreciación del riesgo en la ejecución del mantenimiento preventivo, al margen del aspecto económico, ¿no? La exigencia de la ejecución de ciertas tareas puede incrementar la posibilidad de ocurrencia de un evento no deseado, ¿no? Estos eventos que de alguna manera son no deseados, como por ejemplo, eh, nosotros, digamos, hacemos unas tareas, ¿no? Y las ejecutamos y al final no tenemos muy bien planificado, muy bien, de alguna manera, tener un buen cronograma, ¿no? Y esto a veces sale de nuestras manos y la ocurrencia del evento, pues, es no deseado, ¿no? Entonces, el daño al equipo el cual se hace el mantenimiento preventivo, la instrucción, inspección, la instalación de partes, materiales defectuosos, instalación incorrecta de partes o materiales, el ensambling incorrecto, ¿no? Estos daños en el equipo es parte del riesgo, ¿no? Porque ahí tenemos que verificar las partes, los materiales defectuosos, las instalaciones incorrectas, eh, el ensamble incorrecto que se ha dado dentro del mantenimiento. Entonces, todo ello, si tú no organizas, no planificas, no tienes un plan de trabajo estructurado, vas a lograr de alguna u otra forma incrementar un riesgo, ¿no? Y esto te va a traer una consecuencia, una consecuencia que te va a generar pérdidas, ¿no? Un impacto negativo porque te genera pérdidas, porque no solamente genera pérdidas humanas, sino también costosas, ¿no? Entonces, por ello se tiene que hacer un buen planificación, una buena evaluación, un buen plan de trabajo para verificar en el mantenimiento preventivo todas esas instalaciones que se dan en las partes de los equipos, ¿no? Que de alguna manera uno va y pueda levantar ese correctivo, ¿no? ¿Por qué necesitamos el RBI?
la inspección basada en riesgos. ¿Por qué la necesitamos? Nos hacemos la pregunta, ¿no? La mayoría de los códigos y normas de inspección se basan en el tema de la probabilidad de falla y no en la probabilidad de la consecuencia, ¿no? Que es el OF es de la probabilidad de fallas y el COF es digamos, la consecuencia de falla, ¿no? Entonces, la mayoría de estos códigos de normas se basan siempre en la probabilidad, pero no en la consecuencia. Entonces, se tiene que evaluar los dos, se tiene que hacer seguimiento de los dos, porque el riesgo es la probabilidad por la consecuencia, ¿no? Reducir el riesgo de fallos con graves consecuencias. Hay que minimizar eso, hay que reducir los riesgos de fallas graves con graves consecuencias, ¿no? Si nosotros evaluamos, por ejemplo, yo le doy como una parte de, digamos, de experiencia que tengo en el tema de petróleo y gas, ¿no? Si yo dentro de una planta de petróleo y gas existen, ¿no? De alguna otra forma, lo que se expande ahí dentro de una refinería o de una planta industrial es generalmente la parte de hidrocarburos, es el combustible fósil, ¿no? Y ese combustible fósil es volátil. Entonces, ahora, si hablamos, digamos, de gasolina y petróleo, ¿no? Si hablamos dentro de una planta en donde genera o en donde envasa o donde distribuye digamos, en este caso la materia, que en este caso sería digamos, el combustible fósil, ¿no? Este combustible fósil que va dentro de las tuberías, que va conjuntamente, porque también tiene que si hablamos de una planta industrial, va conjuntamente con dispensadores. Si estos dispensadores, si estos dispensadores eh, tienen que de alguna manera despachar ¿no? el combustible líquido, ¿no? Y nosotros tenemos que reducir ellos. ¿Cómo tendríamos que aportar entre lo primero y lo segundo para poder reducir ello? Tenemos que tener normas, códigos que de alguna manera nos van a hacer que se basen en la probabilidad de que esto se disminuya y que no tenga una consecuencia fatal, desastrosa. Y entonces, si nosotros vemos en un dispensador, volviendo al ejemplo, ¿no? Por mi experiencia, vemos dentro de un dispensador que de alguna manera distribuye el tema del combustible líquido, ¿no? Y que va conjunta, estos dispensadores funcionan con energía y estos a la vez tienen que tener tuberías, ¿no? Que sean acondicionadas con normas y que sean apropiados de acuerdo a lo que indica el Código Nacional de Electricidad o el código o la norma técnicas peruanas en base al tema de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque, porque estos tienen que tener las normas internacionales, ¿no? Avaladas, ¿no? Porque son parte de un tema hermético que se tenga que tener en las tuberías, ¿no? Por donde recorre, por decir, el cable eléctrico, tiene que tener sus sellos antiexplosivos, tiene que tener mangueras antiexplosivas, y con ello yo minimizo a través de la norma, yo minimizo o reduzco ese riesgo, ¿no? Y por ende voy a tener que la consecuencia lo voy a disminuir. Entonces, esta reducción de riesgos, de fallos con graves consecuencias, ustedes tienen que detectarlas en sus plantas industriales, en sus lugares de trabajo, ¿no? Si ustedes trabajan en plantas industriales de petróleo y gas y trabajan en la parte de energía, lo que tienen que evaluar es que estos cumplan con las normas internacionales, que haya, por ejemplo, sellos antiexplosivos, que haya mangueras antiexplosivas, que haya un cable que sea libre de halógeno, que haya los recorridos debidamente con las tuberías, no de PVC, sino tuberías, las NTC, que son tuberías
adecuadas y apropiadas para que el cable recorra y no haya un problema, porque si en un momento hay un problema de cortocircuito y existe también un tema de gas, o porque también se almacena, el combustible almacena ese tipo de gas, ¿no? Entonces, los sellos antiexplosivos cubren ello. Entonces, ahí reducen el riesgo. Entonces, y reducir el riesgo, pues, es prácticamente es que las graves consecuencias se disminuyan, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que evaluar dentro de nosotros. Pues, por eso que todo va en que nosotros evaluemos dentro de nuestra planta industrial, ¿no? Si es petróleo y gas, evaluar todo ello, indicar siempre con la normativa, verificar que todos estén adecuados, todos deben tener un buen diseño, ¿no? Para que de alguna manera no se produzcan graves consecuencias. Mejorar la rentabilidad de los recursos de inspección y mantenimiento. Nosotros tenemos que mejorar esa rentabilidad del recurso. O sea, al final del año, la empresa tiene que estar rentable en la inspección y el mantenimiento. Los OPEX, que son básicamente los gastos por operación del mantenimiento de una planta industrial de petróleo y gas, ¿no? Deben disminuir porque se tiene que mejorar el mantenimiento. Se tiene que hacer un buen mantenimiento exitoso que conlleve a minimizar los riesgos, ¿no? Y a mejorar la rentabilidad. Yo disminuyo, hago mis mantenimientos bien detallados cada cierto tiempo, trimestral, los pozos a tierra semestral, por decir, si volvemos de nuevo a las plantas industriales, ¿no? Que tenemos que hacer mantenimiento de pozos a tierra, mantenimiento de los dispensadores, mantenimiento de las tuberías, verificar el tema de la norma, mantenimiento de los tableros. Entonces, tenemos que tener un proceso de mantenimientos en cada fase del mantenimiento, en cada trimestre, semestral o anual. Entonces, llevamos ello para que nosotros en cualquier momento no haya un problema de inoperatividad en el servicio y eso traiga como consecuencia un tema de riesgo, una consecuencia que sea un impacto negativo en el tema de la rentabilidad, porque eso, si que tú no haces un buen mantenimiento, no realizas una buena inspección, trae como consecuencia que tu rentabilidad no va a disminuir en el tiempo, en el año. Entonces, tenemos que mantener nuestros OPEs, disminuir los OPEs, los gastos operativos, para que de alguna u otra forma nosotros mantengamos una rentabilidad al final del año buena. Y con esta rentabilidad, obviamente, va acompañado lo que es el CAPEX cuando hay una buena inversión. Si nosotros queremos hacer una buena inversión con equiparar y vemos que en la inspección, en donde tuvimos evaluación de la planta industrial, vimos que las tuberías o de alguna manera no son las apropiadas, vimos que los sellos antiexplosivos no cumplían la normatividad vigente, no tenían mangueras antiexplosivas, los dispensadores no cumplían con las distancias mínimas de seguridad. Entonces tenemos que hacer una inversión y esa inversión nos va a traer una consecuencia buena. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos minimizando los riesgos y al final al final la rentabilidad va a haber un retorno de la inversión. De repente no ese año, pero en 2 años o 3 años. ¿Pero por qué? Porque ya no se va a hacer, ya no va a haber una falla que pueda tener una inoperatividad o pueda producir una catástrofe, ¿no? Dentro de una planta industrial. Proporcionar una base para la resignación de recursos de equipos de menor riesgo a equipos de mayor riesgo. Medir la reducción de riesgo como resultado de las prácticas de inspección. Hay que medir la reducción, como le estaba explicando, hay que reducir los riesgos, ¿no? En la práctica de inspección. Inspeccionemos, señores. Estamos dentro de una planta industrial, de repente no soy el inspector de seguridad, pero sí soy el jefe del mantenimiento, soy el supervisor del mantenimiento, soy el supervisor de operaciones, ¿no? Soy digamos, el que se encarga del planeamiento, pero todos tenemos que apoyar como equipo dentro de una organización
para poder reducir los riesgos, porque los riesgos sí lo tenemos en todos lados. Entonces, no solamente en las labores de la parte operativa y mantenimiento, sino en la parte también administrativa. Los riesgos están en todo. Entonces, para poder disminuir y tener que tener un resultado excelente con impacto positivo, podemos tener que de alguna manera prácticas, muchas prácticas de inspección, ¿no? Porque eso se basa, la inspección basada en riesgo. ¿En qué se basa? Acá justamente, evaluación de los niveles de riesgo, priorizar los equipos en función del riesgo. Hay que verificar esos tipos de equipos que tenemos. ¿Cómo está funcionando ese equipo, ¿no? Centrar el programa de inspección en función del riesgo por niveles, los nivel 1, nivel 2, nivel 3, que lo vamos a ver próximamente en las demás clases, los niveles, hay que verificar esos tipos de riesgos, los niveles, es importante, porque a través de ello podemos de alguna manera minimizar y hasta mitigar el riesgo, porque la clave es llegar al control para mitigar ese impacto que tenga el riesgo. Entonces tenemos que mitigar, tenemos que dar. Obviamente que tenemos otras probabilidades, ¿no? Otros temas como el rechazar o el transferir, ¿no? Porque también podemos dar, ¿no?, transferencia, hacemos una transferencia y podemos eliminar, entre comillas, el riesgo, ¿no? No para, digamos, directamente, no para la empresa que está realizando, de repente para un tercero, pero es que el riesgo no lo eliminas de alguna manera en la planta, solamente lo transfieres, ¿no? Ese es diferente, ¿no? Entonces tenemos que llegar siempre al impacto de mitigar. En este caso, el tema, la probabilidad es reducir el riesgo mediante la reducción de la probabilidad de falla mediante una inspección adecuada y la reducción de alguna manera de la consecuencia de falla mediante método de mitigación de riesgo. Los riesgos considerados son seguridad ambiental, negocio, ¿no? En realidad, como les digo, los riesgos en general están puestos en varios sectores, ¿no? Todos los sectores generalmente, ¿no? Ahora, si hablamos básicamente en el RBI, en la inspección basada en riesgos, se basa en el tema de petróleo y gas, en el tema de alguna manera, y en la parte de hidrocarburos, ¿no? Del sector industrial. La inspección está planificada para reducir el riesgo en función de los factores que generan el riesgo. Es muy importante la inspección. Por eso es muy importante también la planificación. Si nosotros tenemos una buena planificación, ¿no? Tenemos una buena inspección, reducimos el riesgo y los factores, ¿no? Ahora, vemos este cuadro muy importante porque todas las empresas lo llevan y creo que es muy bueno acotarlos. Este cuadro nos indica bastante el tema de cómo es la probabilidad de la categoría versus la consecuencia, ¿no? Esta probabilidad, digamos, versus la consecuencia que está dado como un nivel de riesgo, entonces podemos entenderla como en la parte blanca, que es el de acá, que es lo que indica el nivel de riesgo bajo, ¿no? Un nivel de riesgo bajo, porque tenemos 1, 1, 2, 2, ¿no? La consecuencia, el impacto, la probabilidad del riesgo es bajo. En la parte de la zona amarilla, el riesgo es medio, ¿no? Y va subiendo, porque el riesgo empieza a ser una tendencia hacia arriba, ¿no? Si nosotros no controlamos, pues el riesgo va a llegar hacia arriba, va a llegar hacia la punta. Entonces, lo que nosotros tenemos es que hacer es controlar, minimizar ese riesgo, o sea, mitigar el riesgo, porque el riesgo al final no se puede eliminar, o sea, tenemos que mitigarlo, o sea, tenemos que minimizar ese impacto, tenemos que minimizarlo, o sea, tenemos que estar acá, generalmente en esta valla blanca, el riesgo, el bajo riesgo, el medio riesgo, es amarillo. Entonces hacemos una tendencia, ¿no? La tendencia de la línea, ¿no? Entonces, de la línea recta
que va hacia arriba. Entonces vamos a ver una tendencia del riesgo medio y luego posteriormente ya tenemos el riesgo alto, ya la parte anaranjada, ¿no? Si vamos al 4, al cuadrante 4, 4, abscisa Y y X, 4, 4, ya estamos en un riesgo alto, ¿no? Y ya cuando tengamos el rojo, estamos en un riesgo muy alto, o máximo riesgo, que se dice, ¿no? Máximo riesgo o riesgo alto. Entonces, esta representación de los niveles de riesgo, tenemos que tenerlo muy en cuenta para que nosotros podamos ubicar, evaluar en qué posición podemos encontrar el riesgo que hemos encontrado, ¿no? Hemos evaluado en campo y de alguna otra forma nos va a garantizar que nosotros vamos a tener controles para mitigar ese riesgo. Y al final, ese riesgo se debe permanecer como riesgo bajo, ¿no? Entonces, este cuadrante, este cuadro, siempre tienen que manejarlo para que, para que este tema, este impacto, se vuelva cada vez menor, más bajo. Entonces, y no afecte, pues, como le he indicado, económicamente, afecte también vidas. Entonces, es el nivel del riesgo, ¿no? El riesgo, por eso es la probabilidad por la consecuencia. Entonces, tenemos que enfocarnos mucho, tenemos que mirar siempre el tema de cómo monitorear. O sea, nosotros para poder ver ese tipo de nivel de riesgo tenemos que monitorear mucho, mucho tenemos que monitorear. Y una vez que monitoreamos, ¿qué hacemos? Identificamos. Una vez que monitoreamos, identificamos. Y una vez que identificamos, ya medimos ese riesgo. Lo medimos. Y ese riesgo a la hora de medir, lo podemos aceptar, lo podemos declinar o lo podemos mitigar. Entonces, y luego sigue así el círculo, ¿no? Porque este es un círculo sin fin, ¿no? Entonces, luego volvemos, si lo mitigamos, volvemos a monitorear, y así va, porque este es un círculo sin fin, ¿no? Entonces, tenemos que siempre ver de alguna otra forma cómo podemos llevar este riesgo digamos, a tener un impacto muy bajo, ¿no? Muy bajo, porque el impacto muy alto nos trae bastantes consecuencias, ¿no? Esa probabilidad, digamos, ese mapa de calor que de alguna manera encontramos acá, este mapa de calor rojo, anaranjado y amarillo, nos trae un riesgo que puede ser, porque acá en esta parte de color blanco es un riesgo bajo, y por lo tanto es un riesgo aceptable. Acá lo toleramos, el medium lo toleramos como riesgo, lo toleramos todavía, pero ya siendo un riesgo muy alto ya no, y más a un extremo, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos esos tipos de rango, para poder evaluarlo, de alguna manera, al final tenemos que llegar a la meta de aceptar el riesgo en un rango bajo, ¿no? Acá está la representación del riesgo, la probabilidad versus la consecuencia es el riesgo, ¿no? Es la fórmula. El riesgo. El riesgo es igual a la probabilidad del evento por la consecuencia, ¿no? El riesgo es igual a la probabilidad del evento por la consecuencia. Entonces, esa probabilidad de este evento puede tener una falla genérica, frecuencia, una falla genérica, una frecuencia y un factor de daño, porque tienen factores. Habíamos dicho que la probabilidad se basa en factores, ¿no? Y en frecuencias. Entonces, ese factor de daño puede ser la edad también, porque imagínense, un ejemplo, ¿no? Dentro de mi experiencia, hay bastantes transformadores de potencia, ¿no? Que no, porque como le digo, el riesgo siempre va abocado a la confiabilidad, ¿no? El mantenimiento centrado en confiabilidad, porque, por ejemplo, la edad.
vamos a suponer que un transformador de potencia está en una subestación, ¿no? Y tiene una edad, digamos, de 70, 80 años, pero no se le da un mantenimiento muy bueno, como le dije, o como siempre le debo recalcar, los mantenimientos preventivos, los mantenimientos predictivos, siempre tienen que estar de la mano porque con ello vas a minimizar los riesgos, ¿no? Entonces, si tú haces un buen mantenimiento preventivo, un predictivo, en este caso, para el transformador, si la edad es mucho mayor, porque hay transformadores de potencia que duran, pues, tienen una duración de 80, digamos, en las empresas donde estoy manejando el tema corporativo que se ve en las empresas del norte, ¿no? Hay transformadores que hemos tenido edad de 85, 86 años, pero estos transformadores todavía están dando buen tiempo de vida útil, ¿no? Que pasan de alguna manera a la obsolescencia, porque la obsolescencia ya no es un tema de innovación. Entonces nosotros sacamos pues bastante temas con los equipos de transformadores innovados, ¿no? Y los antiguos pues solamente se le da mantenimiento y no se innova, ¿no? Entonces pasa a la obsolescencia, pero eh, si se le da un buen mantenimiento, estos pueden durar en el tiempo, ¿no? Pero hay que dar una, un tema de alguna manera de ver el factor, ¿no? ¿Qué factor daño, por ejemplo, a, este, a esta edad de un transformador? Por ejemplo, ¿qué pasaría, qué factor daño si este transformador no le damos un buen mantenimiento y la edad está avanzando este transformador? Entonces el factor daño es que este transformador en cualquier momento falle, ¿no? Haga un cortocircuito en los bushings, de repente no se le da un mantenimiento apropiado, digamos, que es el predictivo, como por ejemplo el análisis de aceite, de repente está el transformador por dentro, está con bastante porcentaje de agua, de humedad, ¿no? Y está malogrando el tema del papel, ¿no? Y no se le está haciendo un buen análisis cromatográfico al transformador. De repente no se le está haciendo un buen purgado, ¿no? Al transformador. De repente no se está haciendo una buena limpieza, no se está cambiando el silicagel, no se está haciendo el factor delta, no se le está haciendo las mediciones apropiadas, ¿no? De la frecuencia, de alguna manera de los niveles de tensión. Entonces, de repente se lo está cargando el transformador, se le está cargando, se le está dando una cargabilidad, una demanda mayor, porque el transformador trabaja pues al 80%, ¿no? De su carga, pero nosotros estamos dándole el 100%, ¿no? Y en cualquier momento, si no le damos un buen mantenimiento y está con la edad muy elevada, ¿qué hace el transformador? En cualquier momento falla y nos deja. Entonces, eso ha ocurrido de alguna manera en la experiencia ha ocurrido, porque el transformador falla y en el momento que nos hacemos, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es económico. Ahora, si el que, ahora, obviamente que si no se está dando, pues, un mantenimiento, en caliente, de repente no, puede ser que pueda haber una consecuencia también de riesgo de vida humana, ¿no? Pero en este caso se le está dando un mantenimiento, pero digamos, no tan apropiado y falla el transformador estando de alguna otra forma en operatividad y esta consecuencia es una consecuencia un impacto muy, un impacto negativo muy grande dentro de la organización, porque cualquier transformador de potencia no cuesta un transformador de potencia, pues no podemos conseguirlo de un día a 2 días. Esto tarda días en conseguir un transformador de potencia. Y si no tenemos un transformador de potencia, no por el alto costo que tenga, eh, en reserva, tenemos que hacer otras evaluaciones que nos permitan que esto de alguna manera siga su operatividad en el servicio, ¿no?
Y la operatividad en el servicio es que trasladar las cargas. En ese momento uno tiene que trasladar cargas al transformador, ¿no? Y eso le hago un ejemplo, ¿no? Por eso es que muy bien el tema del factor daño. Entonces, hay que verificar bien los mecanismos y tarifas, el tema de el daño en los mecanismos, por ejemplo, volviendo al tema de la planta industrial, ¿no? Tenemos digamos, un tema de un grifo, para no ir, un grifo que están en las ciudades, los grifos que tienen sus dispensadores, que tienen, ¿no? Que llevan, de alguna manera, son los que distribuyen el combustible a los automóviles, a los camiones, ¿no? Y a todo tipo de transportes, ¿no? Obviamente con el combustible fósil. Esto de alguna manera, si tú no le vienes dando un mantenimiento una inspección muy detallada, y a la vez de la inspección, un buen mantenimiento preventivo, predictivo, una inspección para verificar que de alguna manera no pueda fallar, digamos, la operatividad del dispensador, porque el dispensador funciona con la energía, ¿no? Y con un tema con un tema de IoT, por ejemplo, ¿no? Que está también automatizado. Entonces, tenemos que verificar todo ese circuito, toda esa evaluación y ver que no ocurra un cortocircuito, no ocurra un problema de falla tierra, un problema de que alguna pieza del dispensador falle, ¿no? Y si esto falle por el tema del EDA o por un mecanismo del equipo, entonces va a haber una consecuencia grave, porque la consecuencia grave va a ser, uno, que puede haber una alta probabilidad, una consecuencia que nos va a dar que pueda, como lo que ocurrió en el año 2000, si más no recuerdo, en el año 2016, con un incendio de un grifo y mató a 2 personas. Entonces, esa es una consecuencia muy grave, donde implicó un impacto negativo en el tema de las personas. Y también, por ende, las multas. Entonces, también esa consecuencia hubo. La consecuencia de que el organismo supervisor de la inversión de la energía, que es el OCINERMIN, aplicó la multa adecuada. Entonces, eso también es un tema que afecta la rentabilidad de la organización. También, ¿qué más afecta? El tema del equipamiento, porque no le dimos el mantenimiento adecuado, falló, se quemó, se averió más, ¿no? Y no le hicimos el seguimiento, la inspección no continua, los factores, todo ello, no sacamos en los niveles, el tipo, no evaluamos en los tipos, los niveles de riesgo. Entonces, si no evaluamos todo el nivel de riesgo, entonces vamos a tener consecuencias graves, porque vamos a tener que cambiar el dispensador y ese es otro costo. Entonces, y los costos incrementan a través del equipamiento y a través de las penalidades. Y por consecuencia también hay un costo muy alto de vidas humanas. Entonces, por ello es que tenemos que realizar mucho digamos, el seguimiento de la inspección, de los niveles, del impacto, de la matriz de riesgo, para garantizar que de alguna manera que no haya una probabilidad de un evento que puede ser catastrófico, el evento que se produzca, ese evento que puede ser inoperatividad de un servicio. Ahora, volviendo al tema del transformador, si sacas el servicio fuera del transformador, se va cuántas personas sin energía. Ahí tiene que compensar la empresa. Ese es un evento mayor, porque trajo como una consecuencia el sin servicio de millones de personas. Y ese sin servicio, digamos de una ciudad, porque un transformador puede agarrar una subestación de transformación, agarra a una ciudad casi entera, entonces probablemente la empresa tenga que compensar y su utilidad, su rentabilidad, para bajar obviamente se va a ir por abajo. Entonces, todo eso tenemos que evaluar. La probabilidad del evento tenemos que evaluar a través de qué? De las escalas de nivel de riesgo.
Siempre hacer nuestras inspecciones. Acá, por ejemplo, sale como consecuencia que las lesiones, lo que les he explicado, lesiones, las muertes, ¿no? Y eso también genera un costo, señores, un costo alto. Hay que pagar a las familias. La limpieza ambiental también genera un costo. Lo que ocurrió lo que ocurrió en la Pampilla, la refinería. Entonces, hubo un tema de que en este caso el combustible fósil se cayó al mar, ¿no? Reventó. Entonces, ¿qué hizo? Contaminó. Contaminó el ambiente, contaminó el mar, ¿y eso qué trajo consigo? ¿Qué consecuencia trajo? La muerte de los peces, ¿no? El tema también y como qué consecuencia más trajo, qué consecuencia más, más arraigó el tema de la pesca. Los pescadores del lugar se quedaron sin trabajo. Entonces, ¿qué hizo el Estado? El Estado trata de compensar eso. Entonces, eso también es un producto, es una consecuencia ambiental. Entonces, trae como consecuencia el factor, una probabilidad de eventos. Son eventos que transcurren si no se midió bien el tema de la evaluación, un tema de evaluación de riesgo. Entonces trae como consecuencia ambiental la reparación de artículos, reparaciones adyacentes, y un montón de reparaciones que se pueden hacer en las plantas si no llevamos ese control muy minucioso y vamos a tener reparaciones tras reparaciones. Y las reparaciones tenemos que disminuirlas. Las reparaciones se han hecho, yo les digo una cosa, las reparaciones o recorrectivos se deben realizar después de los preventivos o predictivos. Cuando nosotros detectamos que realmente ha habido un problema o se va a anticipar un problema, ¿no? Con ese equipo, a través de las mediciones, a través del predictivo, de las limpiezas, detectamos, a través de las inspecciones, lo detectamos. Ahí tenemos que detectar. No tenemos que hacer reparaciones cuando falla porque le hemos dejado. No, tenemos que hacer reparaciones en lugar para poder prevenir. No, ahí tenemos que hacer reparaciones. Y reparaciones de emergencia. El tiempo de inactividad, obviamente. Imagínense un transformador que esté fuera de servicio. ¿Cuántas horas? Un día, 24 horas. Lo que ocurrió en España, ¿no? Lo que ocurrió en Chile. ¿Cuánto se tiene que compensar a la gente? ¿No? Un problema, ¿no? Pero eso es otra probabilidad de evento, ¿no? El evento fue un evento mayor, fue un evento que tuvo que ver con la inercia, ¿no? Que tuvo que ver con el tema de las energías renovables, porque mucho se está implantando en Chile las energías renovables, en España las energías renovables, y no tuvieron ese control de verificar lo más importante. ¿Cuál es? Los sistemas de almacenamiento de energía. ¿Por qué? Porque estos sistemas renovables no son sistemas muy de alguna manera no tienen una alta inercia, son pocas, baja inercia. Entonces, eso hace que de alguna manera no es como un generador hidráulico, ¿no? Entonces, esto funcionan a través de un inversor, ¿no? Convierten el tema del sistema solar a través de los paneles solares, a través de un inversor, lo convierten en energía continua, energía alterna, ¿no? Y a través de un tablero lo llevas hacia la energía. Entonces, igual con la eólica. Entonces, estos no tienen un sistema reforzado, ¿no? Entonces, eso hace que el tiempo de inactividad está fuera y te genere como consecuencia altos costos de reparación, altos costos de sin servicio, las compensaciones. Ahora, si se trata de una planta industrial, las penalizaciones, todo ello, todo suma. Entonces, es una consecuencia, ¿no? Entonces, eso tenemos que enfocarnos mucho en el tema del riesgo. Vamos a hacer, estimados alumnos, una pausa de unos 5 minutitos para tomar algo y ir a los servicios, por favor. Muchas gracias.
Ingeniero, ¿me escucha? Sí, Sí, disculpe, ¿puede repetir lo que mencionó porque no lo sí, escuché muy bien? quería saber si se puede dar una pausa de repente 3 minutitos o 2 minutitos, no sé. Tú me dirás. Ah, a ver, un momento, sí. Puede ser, sí, claro. En todo caso, los estudiantes vayan formulando sus preguntas en el chat para que así el profesional al finalizar la clase puedan responder sus dudas. Sí, recuerda, ingeniero, que al finalizar se va a responder las preguntas de los estudiantes. Ah, ok, correcto, correcto, Ok, Denise. listo. Muy amable. Ingeniero, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, Sí, ok, ¿podemos continuar con la clase? sí, sí, ok, Ok, listo. perfecto. Ok, ahí pueden verificar que está la diapositiva en... Sí, sí se ve, ingeniero. Ok, listo. Bueno, he podido terminar con el tema del riesgo, que es la probabilidad del evento por la consecuencia, que creo que debe quedar claro que al final toda probabilidad de un evento trae como consecuencia, ¿no? Puede ser una consecuencia grave, una consecuencia que implica también costos, ¿no? Y reparaciones, ¿no? Y sobre todo tiempos. Ahora, factores de riesgo no inspeccionables. Los factores de riesgo no inspeccionables son aquellos que no se pueden cambiar o controlar. Hay factores de riesgos básicamente que no son inspeccionables. Por ejemplo, el error humano, los desastres naturales, son factores de riesgo no inspeccionables, que no se pueden cambiar o controlar. Obviamente que un error humano que haya cometido pues un operador de alguna manera, eh, a la hora de alguna manera ese cerrar un seccionador o no, o de repente cerrar un interruptor,
¿no? No se puede de alguna manera cambiar, ¿no? Pero lo que sí podemos sacar de ellos son bastantes lecciones, ¿no? Lecciones que nos permiten a nosotros minimizar ese tema de alguna manera de las fallas que podamos haber ocurrido, ¿no? Los desastres naturales también es otro tema de que no podemos, nosotros no podemos cambiar ese tema de los desastres naturales. Inclusive no lo podemos controlar, ¿no? Son un poco los desastres naturales, obviamente que nos trae consecuencias muy graves, ¿no? Acá el Perú lo ha vivido, ¿no? De alguna manera con los terremotos, con las lluvias intensas, estos desastres naturales, pues, traen consigo desastres que de alguna manera implica un tema de impacto muy negativo, ¿no? Que la naturaleza obliga de alguna manera al equipamiento, si estamos hablando de un equipamiento, una planta industrial, o a los mismos edificios, ¿no? Entonces ese es un factor de riesgo que no podemos inspeccionar, ¿no? Porque obviamente son propiamente de la naturaleza y que de alguna manera no se pueden cambiar o controlar, ¿no? En ese momento, ¿no? Los eventos externos, ¿no? Por ejemplo, las colisiones a caída de objetos, tampoco no podemos, son impredecibles, ¿no? Son temas impredecibles que escapan fuera de nosotros. Los actos deliberados, los sabotajes, son actos impredecibles, momento que se pueda dar. A- Ahora mismo con las marchas, todos estos tiempos, estos actos deliberados también son factores de riesgo, ¿no? Que no son inspeccionables, obviamente, y los riesgos inherentes a materiales peligrosos. La gestión de riesgo mediante el RBI, ¿no? La inspección basada en riesgo. Acá tenemos digamos, un diagrama donde encuentra el riesgo o el nivel de actividad de la inspección. Tenemos que tener un nivel de actividad propiamente, ¿no? De esta inspección, el riesgo no inspeccionable, lo que está acá, la parte de abajo, la horizontal, el riesgo utilizado, la inspección basada en riesgo, los riesgos con el programa de inspección típico, ¿no? Ahora, vayamos el tema de conceptos esenciales de la inspección basada en riesgo. ¿Qué es el API 580, ¿no? Entonces, esto de la inspección basada en riesgo, muchos tiene que ver con la guía, ¿no? Con la guía digamos, del Instituto Americano de Petróleo, que básicamente es el API, ¿no? Que básicamente indica que es una práctica recomendada y que se centra específicamente en inspección basada en riesgo, ¿no? El propósito principal es proporcionar un marco claro y consistente para la implementación de la inspección basada en riesgo en la industria. Obviamente, se focaliza mucho en la industria, ¿no? Sobre todo la de petróleo y gas, cubre varios aspectos, ¿no? Incluye evaluación de riesgos, como le indicaba anteriormente con el tema de riesgos, todo tiene que ser en base a una evaluación, una planificación de las inspecciones, hay que planificar las inspecciones, las inspecciones tienen que volverse rutinarias, hay que tener en cuenta que las inspecciones, tenemos que tener una inspección rutinarias, unas inspecciones eh, eh, controladas, verificadas, y la gestión de datos del equipo, ¿no? Yo creo que evaluando el tema digamos, del riesgo en una planta industrial, haciendo una planificación del tema de la inspección, ¿no? Esa inspección tiene que ser bien planificada y tenemos que ir eh, de alguna u otra forma con inspecciones muy monitoreadas y con gestión de datos del equipo, ¿no? Verificar cada equipo, ¿no? El dato, de alguna manera la operatividad, el tema de la normatividad, que cumpla todo ello, ¿no? Aunque los principios y gestión de los riesgos en los que se basa la inspección basada en riesgos son universalmente aplicables, ¿no? Esta práctica recomienda estar dirigida específicamente al sector hidrocarburos. Es es lo que le indicaba, ¿no? Este API RP 580 está muy enfocada a lo que es la industria de hidrocarburos, ¿no? De petróleo y gas, ¿no? Y procesos químicos.
Se utiliza como documento guía, es un documento guía, ¿no? Para verificar los métodos, los requisitos de la inspección basada en riesgo, ¿no? Conceptos esenciales de la inspección basada en riesgo, que es en este caso el API 581, que es otro tema que también enfoca el Instituto Americano de Petróleo, ¿no? Que es ya básicamente va a estar mucho enfocado en una metodología específica, ¿no? Que paso a paso para las plantas de petróleo y gas, así como para las plantas petroquímicas, se utiliza como documento de trabajo. Acá sí tenemos que ir un poco más allá, porque tenemos que verificar el tema de los cálculos detallados, gráficos, las tablas, otros datos que nos pueden dar mayor acercamiento al tema de la inspección de los riesgos. También hay que tener el tema del grupo de trabajo, la ejecución de implementaciones específicas y todo ello, ¿no? Los conceptos esenciales de la inspección basada en riesgos. Estos conceptos, como ya le indiqué, la inspección basada en riesgo es una metodología sistemática, ¿no? Permite priorizar las inspecciones de mantenimiento de equipos industriales. Eh, Primero, hacemos la inspección. Como les digo, tenemos que tener inspecciones que se basa en la parte rutinaria, inspecciones que podemos hacer semestrales, quincenales, mensuales, anuales, ¿no? Y con ello también el mantenimiento, ¿no? Como le indiqué, el mantenimiento preventivo y predictivo es parte también, está muy relacionado con el tema de alguna manera, de ver que el equipo cumpla con su funcionamiento y la continuidad operativa del servicio continúe, ¿no? En estos equipos industriales, ¿no? Ahí tenemos el mantenimiento predictivo, el mantenimiento preventivo, ¿no? Y con ello, nosotros nos permite que estos equipos industriales puedan garantizar la confiabilidad, mantenga su confiabilidad en el tiempo, ¿no? Según el nivel de riesgo asociado a su falla. En este caso, eh, como ya le hemos indicado, el nivel de riesgo, eh, las probabilidades que pueden ser alto, medio, baja, ¿no? Entonces, estos niveles, de alguna manera tenemos que llevarlos de la mano, o sea, no podemos tener un nivel de riesgo muy alto, ¿no? Extremo. Siempre tenemos que tener un riesgo aceptable, ¿no? Conservador o prudente de repente, ¿no? Pero ya mucho, muy arriesgado es demasiado, ¿no? Entonces, por ello que define mucho este sistema basado en riesgos, esta inspección basada en riesgos en la probabilidad de falla y en la consecuencia de falla. El objetivo principal de la inspección basada en riesgos es optimizar los recursos de inspección, optimiza estos recursos de inspección, los, los lleva, los minimiza y de inspección y mantenimiento, ¿no? Concentrándose en los equipos de mayor riesgo. Hay que identificar dentro de las plantas industriales cuáles son nuestros equipos de mayor riesgo. Por ejemplo, nosotros ya hablábamos de las centrales, digamos, de una central hidroeléctrica, por ejemplo. ¿Cuál es el equipo de mayor riesgo? Un equipo de mayor riesgo. Mira, es el generador y el motor de la central. Es un equipo de mayor riesgo, porque eso es el que genera la energía, ¿no? Y de alguna manera se paraliza, entonces de alguna manera varias localidades se quedan sin energía, ¿no? Entonces, ese es un equipo de mayor riesgo. Entonces, tenemos que identificar cuáles son los equipos de mayor riesgo. Tenemos que hacer una inspección, verificar en nuestra planta industrial cuáles son los equipos de mayor riesgo, ¿no? Dentro de un sistema eléctrico, el transformador, el interruptor, transformador de potencia, el interruptor de potencia, son equipos de mayor riesgo. Dentro de una central hidroeléctrica tenemos al generador, ¿no? A las turbinas, son equipos de mayor riesgo, ¿no? Dentro de una línea de transmisión, ¿cuál es el equipo de mayor riesgo? Una torre de alta tensión. Igual dentro del sistema de distribución, el equipo de mayor riesgo, una subestación.
una subestación barbotante, una subestación de alguna manera con tablero o biposte, ¿no? Con su transformador de distribución, no de potencia, el transformador de distribución que es pequeño, ¿no? Ese es un equipo de mayor riesgo dentro de una línea de distribución, ¿no? Y con ello vamos mejorando la seguridad, la confiabilidad y disponibilidad. ¿Por qué seguridad? Porque ya le indiqué que siempre toda esa probabilidad al final va a tener una consecuencia dentro de la seguridad, porque va a afectar de alguna manera al equipo, al equipamiento y a las personas. El equipo al final tiene que ser confiable. La confiabilidad se mide a través de la edad, se mide a través de alguna manera, si estamos hablando de un transformador, de la edad, también se puede medir también a través de alguna manera de la cargabilidad, ¿no? Que pueda tener el transformador, de la limpieza o del predictivo que has tenido a través de la temperatura, a través de la humedad, a través de alguna manera de los parámetros eléctricos como la tensión, corriente y potencia. O sea, medir todo ello, eso nos da confiabilidad. Confiabilidad al equipo y por ende al sistema. Al equipo y al sistema. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir mejorando, porque eso nos va a dar seguridad, confiabilidad. Y la disponibilidad, obviamente. Disponibilidad es que tu equipo, que tú tengas un generador, un transformador, un interruptor, tenga disponibilidad, un dispensador. Imagínense, imagínense que los tres dispensadores en un grifo fallen, ¿no? Entonces dejen de alguna manera de surtir el combustible fósil. ¿Qué afecta? Directamente afecta a la parte comercial, porque, porque no vende. Entonces, si no hace las ventas, entonces no hay disponibilidad al 100%. Entonces, ¿qué te va a generar al final del año? Que no haya una buena rentabilidad y por lo tanto va a decaer el tema, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho con el tema financiero. Entonces, la disponibilidad de tu equipo siempre va a impactar en el, en el tema de alguna manera de los ingresos de la empresa, ¿no? Igual sería para un transformador. Si un transformador se va, entonces a los clientes no le vas a dar energía. Entonces, si no hay disponibilidad, y menos confiabilidad de tu equipo, no hay seguridad porque no le das un buen mantenimiento y por ende puedes provocar puedes provocar las interrupciones y estas interrupciones te dan como consecuencia el tema de las penalizaciones, te dan el tema de las compensaciones, de los gastos. Entonces vas a tener una empresa que no tiene una buena calidad, un buen servicio, y ahí todo está amarrado, ¿no? Todo está amarrado. Entonces, mejorando así, vamos a tener que identificar el tema de los equipos de mayor riesgo para poder garantizar esas tres cosas, que es la seguridad, la confiabilidad y disponibilidad en las plantas industriales. Si hablamos de las plantas industriales, hablamos de una central hidroeléctrica, hablamos en este caso, de de un grifo donde los dispensadores, su disponibilidad pues tiene que estar al 100%, ¿no? Eh, digamos, en las refinerías, obviamente que tiene que estar toda la autoría, ¿no? Al 100%, el tema del equipamiento, ¿no? Todos esos aspectos tienen que de alguna u otra forma llevarse a, a que el equipo se deba concentrar cuáles son los que puedan fallar y que tengan un mayor riesgo y que nos puedan de alguna manera perjudicar de alguna manera como consecuencia. Entonces tenemos siempre que evaluar eso, ¿no? Ahora, ¿qué es el ASME y el API? ¿No? Es como un concepto que deben tenerlo claro. El ASME, el nombre completo es la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Ese es el ASME, y el enfoque, desarrollo códigos estándar para el diseño, construcción y fabricación de equipos mecánicos en general,
con el objetivo de garantizar la seguridad. Ese es el enfoque que da, ¿no? La aplicación se usa en una amplia gama de industrias más allá de la del petróleo y gas, como la química, la energía y la construcción. Mucho está abocado con la parte de energía, el ASME, ¿no? Este tema de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Esas son las siglas del ASME, ¿no? Y como ya le hemos indicado, mucho tiene que ver con los códigos, los estándares de diseño, la construcción, la fabricación de esos equipos mecánicos. Hay que tener mucho verificar el diseño, cómo se ha evaluado ese diseño, ¿no? Cómo se ha realizado ese diseño, cómo se ha hecho esa construcción, esa fabricación de equipos. Las pruebas en FAT, las pruebas en FAT, es muy importante. No, ¿para qué? Para que garantice la seguridad. Y cuando se habla de diseño, tiene que ver, pues, es una estructura grande, a través, pues, de alguna manera de cumplir con la normatividad, las distancias sobre todo, ¿no? Y que todo ello sea plasmado en la construcción, ¿no? Y cuando fabricas un equipo, igual tienes que llevar las normas internacionales, ¿no? Ahora, de alguna manera, si tú vas a hacer fabricación de unos sellos antiexplosivos, de una planta, una manguera antiexplosiva, tiene que tener si va a ser un proveedor de una manera, el fabricante va a realizar ello, tiene que estar de acuerdo a las normas internacionales, a las normas ATES, a las normas antiexplosivas, ¿no? Porque estamos hablando de una fabricación de un equipo extremadamente eh, muy importante dentro del sector petrolero, que deben tener las normas muy rígidas, porque con ello va a garantizar que este equipo cumpla de alguna manera, en este caso, si son unos sellos, una manguera explosiva que van de alguna manera por las ducterías, por la ductería de la parte eléctrica o la parte de combustible, tiene que cumplir, pues, a rajatabla todo el tema relacionado, digamos, de alguna otra forma, hacer un poco el, el tema de que estos gases, eh, de alguna otra forma, no salgan, ¿no? O sea, sea hermético, ¿no? Entonces, para eso es ese tipo de equipo, ¿no? Entonces, tenemos que garantizar que estos equipos tengan mayor, mayor relevancia en ese tema, ¿no? Entonces, con eso garantiza la seguridad, ¿no? Eh, se utiliza en amplia gama de industria, ¿no? Como ya le hemos indicado, el API el nombre completo es el Instituto Americano de Petróleo, ¿no? El enfoque establece prácticas recomendadas y estándares específicos para la industria de petróleo y gas. Igual, mucho está enfocado a lo que es la industria de petróleo y gas. La aplicación es principalmente la construcción de oleoductos, tanques de almacenamiento, válvulas, equipos de extracción, transporte de petróleo y gas. Las normas API se centran a menudo en la inspección y reparación de equipos en reparación. Bueno, eso es básicamente los conceptos. Ya. Acá vemos la relación entre el ASME, API 580 y API 581. Básicamente, el ASME, como ya le he indicado, ¿no? Es la Asociación digamos, Americana de Ingenieros Mecánicos, define los códigos de diseño y fabricación, la operación de equipos de presión, como el ASME en la sección 8, sin embargo, no especifica cómo gestionar la inspección basada en riesgo, ¿no? El API 580, ya hemos dicho que es la inspección basada en riesgos, que la guía principal es una guía, ¿no? Es un documento guía, ¿no? Para implementación de un programa de inspección basada en riesgo, establece los principios y pasos y consideraciones generales para evaluar y administrar los riesgos de equipo fijo. La relación entre el ASME y el API, el 580 y el API 581, el API 581 es el complemento técnico del API 580, proporciona métodos cuantitativos, aquí es mucho, hay que verificar el tema cuantitativo para calcular la probabilidad y consecuencia de la falla, ¿no? Con fórmula, modelo de daño, factores de mitigación y criterios de aceptación, ¿no? El ASME es normas de diseño y construcción, esto es como un resumen.
El API 580 es la metodología cualitativa conceptual y la 581 ya está enfocado a la parte cuantitativa, números, ¿no? Más que todo números, fórmulas, ¿no? El enfoque, tenemos que hacer una comparación entre el enfoque tradicional versus el enfoque basado en riesgo, ¿no? El enfoque tradicional está basado en los intervalos fijos o calendarios de inspección, mientras que el enfoque basado en riesgo está basado en niveles de riesgo de cada equipo, ¿no? El tema del enfoque tradicional no considera la probabilidad ni la consecuencia de falla, hay unos temas tradicional, pero en el tema de inspección basada en riesgos, tiene siempre que integrar el tema de la probabilidad y la consecuencia, ¿no? Puede generar inspecciones innecesarias. Esto es muy importante, cuando hacemos un enfoque, tenemos que generar las inspecciones que realmente tengan relevancia, ¿no? Porque si no tenemos, generamos pues unas inspecciones que no son las adecuadas, ¿no? Y como les digo, tenemos que enfocarnos mucho en los equipos que son de mayor riesgo, ¿no? Y que de alguna manera denota pues una inestabilidad, una indisponibilidad, una baja de confiabilidad, un tema de alguna manera de que esto nos va a incurrir en gastos, en altos costos. Esos equipos tenemos que mirar mucho, ¿no? Optimizar los recursos enfocando esfuerzos donde el riesgo es mayor, menor alineación con la gestión integral de riesgos, y en este caso el enfoque basado en riesgo que es totalmente alineado a los programas de integridad y confiabilidad, ¿no? El enfoque tradicional o el enfoque basado en riesgo, análisis de modo efecto falla, que es básicamente el mantenimiento, ¿no? El RCM, la inspección basada en riesgo, tiene en cuenta sistemáticamente tanto la probabilidad de falla como la consecuencia de falla, ¿no? Al determinar el riesgo, eso está muy enfocado con el análisis en modo efecto falla. El análisis de peligros y operatividad de HACCP, que tiene en cuenta las consecuencias de falla, pero no la probabilidad de falla, ¿no? Y ya hemos visto que la inspección basada en riesgo siempre va a tener en cuenta las dos, la probabilidad y la consecuencia, ¿no? Y la probabilidad siempre va a estar enmarcado en dos temas muy importantes, que es la frecuencia y el tema de verificar de alguna manera los niveles de falla, ¿no? Entonces, siempre tenemos que verificar el tema de la consecuencia y la probabilidad, ¿no? Que generalmente es el riesgo, ¿no? Que es la expresión basada en riesgo. El API 510-570 tiene en cuenta la probabilidad de falla, pero no tiene en cuenta adecuadamente la consecución de la falla. Eso es como para que puedan diferenciar lo que es el enfoque, ¿no? Unos enfoques en función a la inspección basada en riesgo, ¿no? Beneficios de implementar un programa de inspección basada en riesgos: optimización de costos, reducción de inspecciones innecesarias y mejor asignación de recursos. Esta optimización de costos, como ya le hemos indicado, si no hacemos una inspección muy adecuada, acá dice optimización de costos, reducción de inspecciones innecesarias, tenemos que hacer las inspecciones adecuadas y tenemos que reducir esas inspecciones innecesarias y mejorar la asignación del recurso. Para hacer una inspección, pues, de alguna otra forma, si yo voy a hacer una inspección en una planta industrial, ¿no? Si me toca ir a un grifo, entonces, ¿qué es lo que pruebo yo de alguna manera para optimizar estos costos? eh, Tengo que irme directamente a los dispensadores, ¿no? Porque los dispensadores son los que generan de alguna manera el tema del ingreso al grifo. Entonces, es el abastecimiento, es la distribución del combustible. Entonces, yo he detectado, ¿no? Y me voy de frente hacia el equipo que es el equipo de alguna manera costoso y el equipo que es de alguna otra forma que me va a garantizar que esto va a tener una continuidad, ¿no? ¿No? Eso me va a dar la confiabilidad. Entonces, yo voy a ir en una inspección que sí es necesaria, ¿no? Y también puedo revisar qué más, los tableros también, porque un tablero me puede hacer un cortocircuito y me puede dejar sin servicio, y por ende me va a pagar los dispensadores.
también ese es un tema de una inspección que tengo que ser necesaria y tengo que reducir las inspecciones necesarias. Las inspecciones innecesarias, ¿cuál podría ser dentro de un grifo? De repente, irme a la tienda y verificar los focos que están apagados. Eso para mí de repente puede ser, no puede ser algo muy relevante, porque no es un equipo que me implique, pues, que me implique una inoperatividad de lo que yo produzco, que es el giro del negocio. ¿Cuál es el giro del negocio de un grifo? Vender el combustible. Entonces, si yo voy a hacer una inspección innecesaria y me voy y no verifico lo que es el dispensador, no verifico los sellos antiexplosivos, no verifico la manguera antiexplosiva, no verifico las tuberías, ¿no? Las tuberías conduit, no verifico que el tablero, no verifico de alguna manera el transformador, no verifico el grupo electrógeno, y me voy a verificar en una planta industrial, pues los focos que están en la tienda, o de repente me voy a verificar los tomacorrientes. Entonces, esa para mí es una inspección innecesaria, ¿no? Entonces, esas reducciones de inspecciones yo tengo que minimizar, porque yo tengo que irme al equipo que, que de alguna manera me va a garantizar una continuidad del servicio de esa planta, en este caso ese grifo. ¿Y cuál va a ser? Los dispensadores. Yo tengo que evaluar el dispensador, tengo que verificar que el sincronismo de alguna manera del dispensador funcione, el sincronismo mecánico, tengo que verificar que las puestas a tierra del dispensador estén adecuadas, tengo que verificar que lleguen sus mangueras antiexplosivas, que lleguen sus sellos antiexplosivas, que el material es conduit, porque en cualquier momento me puede fallar ese equipamiento. Tengo que verificar el estado de la automatización de ese dispensador. Entonces, eso es una inspección muy beneficiosa, muy necesaria. Entonces, así si yo reduzco las inspecciones que son necesarias de irme a un grifo y verificar, por ejemplo, irme de repente a la compresora de aire, ¿no? Es una inspección innecesaria, porque eso el que se valora en la compresora no me va a hacer un problema con el tema del dispensador. Si yo voy a seguir eh, abasteciendo combustible, entonces así optimizo mis costos, la mayor seguridad operativa, el enfoque de equipos más críticos, ¿no? El incremento de la confiabilidad, la mejora de disponibilidad de la planta, el cumplimiento normativo, como le indicaba, ¿no? Cumple con los estándares internacionales, el API, el ISO, ¿no? Hay que cumplir con todo ello, con las normas ATEX, ¿no? Antiexplosivas, ¿no? Los niveles de antiplocho, la base para decisiones técnicas y económicas, soporte para planes de mantenimiento, los soportes que tengo, qué planes de mantenimiento tengo, los mantenimientos preventivos, los predictivos, tengo que hacerlo trimestral, tengo que hacerlo semestral y tengo que hacerlo anual. Entonces, el reemplazo de la extensión de la vida útil y el equipamiento, si yo quiero reemplazarlo, porque como le hablaba, hay un equipamiento que es antiguo por la edad, porque está obsoleto o por obsolescencia, lo cambio por innovación. ¿Por qué? Porque me va a garantizar que ese equipo que funciona en esta nueva tecnología me va a garantizar automatización, ¿no? Tiempo remoto, va a estar conectado al sistema SCADA, va a estar, va a estar adecuada con una red inteligente, entonces, o está adecuada con el IoT, entonces, ahí este equipo yo lo voy a hacer innovado. ¿Por qué? Porque me va a garantizar, si bien es cierto, el costo es elevado, mi CAPEX es elevado, pero va a reducir mis OPEX porque el mantenimiento de repente es solamente una limpieza, ¿no? Y ya no tengo que desmantelar, solamente es una limpieza, ¿no? Y de repente tengo que hacerle de alguna manera unas pruebas de sincronismo, un tema, ¿no? De automatización, pero ya no es el tema del desmantelamiento o el tema de quedarme varias horas haciendo un mantenimiento, entonces, para poder reemplazar una pieza u otro, ¿no? Entonces, eso me genera a mí, de alguna manera, ahorros económicos, ¿no? Beneficios del RBI, la optimizar la inspección, mantenimiento de recursos, aumentar el tiempo de disponibilidad de ciertas instalaciones de los procesos, funcionamiento más prolongado de ciertos equipos,
y reducción general del riesgo de la planta y equipo. Entonces, reduzco mi riesgo en planta y en el equipo, ¿no? Porque reduzco los costos generales de inspección, los presupuestos, los gastos más eficientes, evalúo los riesgos de instalaciones mediante los análisis cualitativos, semi-cuantitativos o cuantitativos, e identifico, ¿no? Porque, ¿qué identifico? Factores críticos que contribuyen al riesgo. Por eso le decía que hay que irnos por los factores críticos. ¿Cuál es un factor crítico? Es un equipo que va a garantizar la confiabilidad, la disponibilidad y la seguridad. Esas tres, grábense esas tres, alumnos, colegas, porque eso va a beneficiarse en los costos, optimiza los intervalos y método de inspección, ¿no? ¿Por qué se creó el RBI? El API 580 se centra en aspectos mecánicos, la integridad de los equipos a presión, ¿no? La pérdida de la contención debido al deterioro, todos los equipos a presión contienen defectos, la mayoría de los defectos son inocuos, estos no hacen daño, obviamente, no causan problemas, y y pocos defectos causan un fallo catastrófico, ¿no? Entonces, es fundamental detectar, inspeccionar las fallas críticas de servicio de alto riesgo de manera rentable. El RBI complementa, no reemplaza análisis de riesgo de procesos PHA, operación de peligrosa al HACCP, el RCM, mantenimiento central en confiabilidad, las cuales centran respectivamente las prácticas de diseño, operación y mantenimiento. Los resultados esperados del RBI es una estrategia de inspección detallada que incluye método de inspección del alcance y la frecuencia, la clasificación de los activos del nivel por riesgo, los activos por nivel de riesgo, el nivel de riesgo esperado después de que se haya implementado el plan de inspección de las actividades de mitigación de riesgo. Hay que llegar a la mitigación de riesgo de un riesgo bajo, ¿no? Y para ello hay que aplicar los planes de inspección, ¿no? El riesgo mitigado es aquel riesgo que el usuario funcional o dueño del programa de integridad espera obtener luego de establecer estrategias de inspeccionar las tareas de mitigación. Hay que tener muy en cuenta también terminologías claves, como es el daño, que es degradación física o química que reduce las capacidades estructurales del equipo, que son por corrosión, fatiga o erosión, ¿no? Son terminologías. La falla, la pérdida de la función del equipo parcial o total. Ya hemos hecho bastantes ejemplos de fallas, probabilidades de falla, posibilidad de que un daño evolucione hasta causar la falla, la posibilidad de que un daño evolucione hasta causar la falla, y la consecuencia es el impacto que tendría la falla, ¿no? En seguridad, ambiente, producción o economía, ¿no? El ciclo de vida de los equipos industriales y su impacto en la gestión de riesgo, ¿no? El ciclo de vida de un equipo industrial incluye las etapas de diseño, construcción, operación, mantenimiento y retiro. Al final tenemos que tener un tiempo de retiro, un tiempo de cambio del equipamiento, ¿no? Que les explicaba porque al final, después del mantenimiento, ya si esto cumple la obsolescencia, y si quiere, por un tema de automatización, de innovación, entonces se puede cambiar el equipo, ¿no? Cada etapa representa diferentes niveles de riesgo que requieren estrategias específicas, como la etapa del diseño y fabricación, ¿no? Consideraciones del riesgo, selección de materiales, cumplimiento de los códigos, la operación inicial, que es el monitoreo de condiciones reales versus el diseño, la etapa de madurez, que son aplicaciones de la inspección basada en riesgo para optimizar inspecciones, en la etapa de envejecimiento, ¿no? Del equipo, aumento de probabilidad de falla. Obviamente que yo les explicaba que le da mucho, tiene que ver, ¿no? Ahora, si no se le da un buen mantenimiento riguroso, no se siguen los parámetros de esos etapas de mantenimiento, en cualquier momento te va a dar una falla ese equipo, ¿no? ¿No? Y aumenta esa probabilidad tan grande de falla, ¿no? Que ¿no? Se aplican técnicas integrales estructurales de RBI más frecuentes, obviamente porque le da mucho tiene que ver, Ingeniero, y el ingeniero, retiro disculpe. Ingeniero, sí, ¿logra escucharme? Sí. sí, Ok, ya está culminado, me parece, perdón que lo sí, sí, ya justo estaba terminando. Ok, perfecto, muchas Justamente estaba gracias. con las textos y consultas y bueno, estoy para de alguna manera en una inquietud. Bien, Muchas muchas gracias. gracias, ingeniero. Vamos a pasar, si es que algún profesional tiene alguna duda, puede realizarla ahora. Sí, pueden levantar la mano, por favor. Si no, en todo caso, las dudas se resolverán en la próxima clase, ¿sí? Para poder continuar, en todo caso, con la explicación acerca de la certificación en el aula virtual y despejar algunas dudas que puedan tener.
Bien, bien. Ingeniero, nadie ha levantado la mano, entonces damos por concluida la sesión del día de hoy. Muchas gracias, ingeniero, por el inicio. Hemos empezado con gran éxito. Nos vemos con usted hasta la próxima clase. Yo me quedo acá con los profesores para explicar. Ok, muchas gracias, Denis, por su parte, y muchas gracias a todos por escucharme, y será hasta la próxima clase. Muy amable de su parte. Gusto saludarlo. Buenas noches. Buenas noches. Por favor, les pido, estudiantes, no se desconecten, por favor, porque voy a compartir mi pantalla, ¿ok? Un momento. El link de asistencia ya ha sido compartido por acá por el chat, también va a ser compartido por el grupo de WhatsApp, no se preocupen para que así puedan registrar su asistencia. Lo que voy a explicarles a continuación es acerca de cómo acceder al aula virtual, cómo descargar la certificación y también preguntas que puedan tener acerca de la modalidad, ¿no? Pues por quién estamos avalados y todas las preguntas que puedan tener. Por favor, les pido mucha atención en estos momentos para poder hacerlo lo más puntual posible y presten, por favor, mucha atención, ¿sí? A ver. Voy a compartir mi pantalla. Sí, Ricardo, ahorita voy a explicar acerca de eso, no te preocupes. Por favor, ¿pueden comentar si te pueden visualizar mi pantalla? ¿O reaccionen? Sí, perfecto, muchas gracias. Bien, lo que ustedes están visualizando en estos momentos es el acceso al aula virtual. Ahora, cuando ya se han registrado ustedes en el formulario de inscripción, han podido visualizar que la certificación tiene un valor promocional que es de 89,90. Este valor es únicamente para su certificación y para su acceso al aula virtual, ya que las clases es de acceso completamente gratuito. Cuando ustedes realicen su inversión, su pago de 89,90 con nosotros, les vamos a brindar un usuario y una contraseña, que es lo que están viendo en este momento, y les va a aparecer lo siguiente cuando ingresen, que es su aula virtual. En este momento se van a cursos inscritos y le va a aparecer, ¿no?, en lo siguiente. En este caso es el curso de ASME, Infección Basada en Riesgos. Bien. Aquí le va a aparecer toda la información acerca del diploma, todo lo que ustedes desean saber, qué es lo que van a aprender, qué materias están incluidos. Ahora, acá en contenido del curso, que es lo más importante, creo yo, ¿no? Para que puedan reforzar lo aprendido, aquí en módulo 1, módulo 2, todo, van a estar subidos su PPT y las grabaciones de las clases. Ahora, el acceso a las clases grabadas es de acceso gratuito para todos de igual manera. Ustedes lo pueden ver las veces que deseen. Si ustedes desean ver el material PPT o material extra que nos brinde el docente, sean plantillas, lecturas, links, también va a estar subida acá al aula virtual, pero es únicamente para quienes realicen su pago de 89,90. ¿Ok? Ahora, las grabaciones las vamos a compartir por el grupo y también subidos al aula virtual. Lo pueden ver, como repito, las veces que deseen para que ustedes puedan reforzar lo aprendido. ¿Ok? Ahora, al finalizar las 5 clases, les vamos a brindar a ustedes una evaluación. Es un único examen, ¿ok? Un examen en el cual ustedes van a tener 3 oportunidades para que lo puedan resolver y también 48 horas. Van a tener esas 3 oportunidades. La nota más alta que saquen de esas 3 oportunidades va a ser considerada para su constancia de estudios y va a ser colocada en su certificación. Ahora, ¿cómo sería la descarga del certificado? Les voy a explicar acá con un diploma que ya hemos culminado. En este caso es, a ver, acá está, planner de mantenimiento. Y he culminado hace unas semanas. Bien, aquí en esta parte, en la parte derecha que ven, le va a aparecer lo siguiente, ¿no? Que es esto que dice ver certificado. Cuando hayan aprobado su examen, le va a aparecer de manera automática. La certificación es automática cuando aprueben su examen. Y le va a aparecer lo siguiente, en emitir el certificado demora un par de segundos, dependiendo, ¿no?, de su internet, ¿ok? Y de su ordenador. Demora unos segundos, un momento, ¿ok? Así. Se genera automáticamente, como ven, su diploma con su código único, las fechas que se están llevando a cabo las clases. Dice, está por 120 horas académicas. Ahora, algunos se preguntan, ¿no? ¿Por qué 120 horas, señoritas, si solamente son 5 clases de 1 hora y media? Bien, las 5 clases más el material complementario del aula virtual, ahí completan las 120 horas académicas, avalados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Correcto? Y acá está su constancia de estudios con el temario, ¿no? La firma de nuestra directora ejecutiva y también nuestro gerente general en realidad. Listo. Ahora, ¿cómo lo descargan? Simplemente ponen su cursor aquí y ponen en PDF en JPG.
Eso es con respecto a su aula virtual. ¿Ok? Bien, ahora sí voy a responder las preguntas que puedan tener. ¿Ok? Sí, el pago, recuerden que lo pueden realizar desde el día de hoy o hasta la última clase, que es el 2 de diciembre. Hasta esa fecha ustedes pueden realizar su inversión de 89,90. Recuerden que el valor normal es de 220 soles. El valor promocional es de 89,90 hasta el 2 de diciembre. Bien. Mónica, ¿se puede ingresar normal al link de asistencia? ¿Puede, o solamente le está pasando quizás a ella? De igual manera lo vamos a verificar y va a ser reenviado por el grupo de WhatsApp, no se preocupen. Bien, por favor, preguntas. Ya he explicado cómo será la plataforma. Otras preguntas, por favor. Sí, todas las clases quedan grabadas. ¿Alguna otra consulta? Bien, voy a repetir. ¿Ok? Sí, ok. Para ustedes tener su usuario y su contraseña deben pagar 89,90. De inmediato le brindamos su usuario para que puedan acceder a la aula virtual con el link de acceso. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bien, estudiantes, siendo las 9:19 de la noche, damos por concluida en todo caso la sesión del día de hoy. Vuelvo a repetir, por favor, el profesor les pedí mucha atención. Bien, el link de asistencia va a ser compartido por el grupo de WhatsApp. El valor promocional 89,90 va a estar hasta el 2 de diciembre. Pueden abonar hasta esa fecha. Ustedes realizan su pago, si desean, desde ahora y van a poder acceder a su aula virtual para que puedan ver las PPTs. El PPT es material exclusivo para que realicen su pago. El acceso a las clases grabadas puede verlo cualquiera, desde su grupo de WhatsApp o desde su aula virtual. Es de acceso gratuito, al igual que las clases. Y la certificación está incluida ya en el valor de 89,90. Bien. A ver, sí. La siguiente clase, a ver, ahorita hemos compartido también el temario, al igual que también aquí por el Meet, no se preocupen, ahorita les reenvío el temario. La siguiente clase es el día 20 de noviembre, ¿ok? Voy a reenviar el temario también y los medios de pago también lo voy a estar enviando por el grupo de WhatsApp. Nos reenvían por interno su pago con sus datos correspondientes que les pedimos para que así pueda hacer la validación y le enviamos de inmediato su usuario y su contraseña. Que tengan muy buenas noches a todos, estimados profesionales. Muchas gracias por haber asistido el día de hoy. Espero que sigamos teniendo la misma acogida y que tengan muy buenas noches.